Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Cuando todo esto ocurrió, yo era un chico ingenuo de 20 años, obsesionado con los juegos en línea. En ese momento mi laptop estaba dañada, así que tomé prestada, sin pedir permiso, la de mi hermano mayor. Mientras buscaba mis sitios favoritos de juegos, me topé con una página que tenía juegos con un diseño llamativo y comencé a probar algunos. Esto fue antes de que siquiera supiera de la existencia de Facebook, para que te hagas una idea. Muchas de esas páginas estaban repletas de errores y no contaban con opciones de seguridad confiables, por lo que entrar en una plataforma desconocida era prácticamente invitar a virus y malware. Pero como ya te dije, era un crío imprudente. Un día que estaba aburrido, volví a agarrar la computadora de mi hermano y me puse a buscar otra web de juegos. Escribí en el buscador algo como «Juegos geniales no aburridos ni de disparos». Estuve navegando por las opciones, pero casi todas eran páginas que ya había visitado antes. Entonces apareció una ventana emergente en la parte superior derecha de la pantalla que decía «Juegos de la muerte». Era una pantalla extraña. Apareció de la nada. No era raro que saltaran anuncios de repente cuando navegabas, pero este tenía algo particular, algo raro. Y como mi mente siempre ha sido un poco retorcida, le hice clic. Durante un minuto la pantalla permaneció en blanco. No mostraba nada. De pronto se encendió con un mensaje escrito en rojo, con letras que parecían gotear sangre. Hola, ¿quieres ver morir a alguien? Presiona el botón para continuar. Estuve a punto de reírme de lo cutre que se veía todo, pero ya estaba ahí. Me quedé mirando la pantalla unos segundos cuando noté que el botón de envío comenzó a parpadear. Las palabras también cambiaron. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No seas gallina, solo es un juego. Vamos, presiona el botón. Suspiré profundo y lo presioné, esperando cualquier juego ridículo de violencia exagerada. Y al principio, eso fue lo que pareció. Lo que vi parecía una caricatura de pésima calidad. Había 3 personajes dibujados de forma muy tosca, como una versión humana y terrorífica de los personajes de Peppa Pig. 2 eran hombres y la tercera una mujer. Los hombres parecían caricaturas de ladrones, con máscaras negras y camisetas a rayas blancas y negras. La mujer estaba sentada en una silla, con animaciones que exageraban su miedo. Temblaba, sollozaba y se la notaba completamente aterrada. El tipo a su izquierda me miró, o al menos eso parecía, y sonrió. Luego me preguntó con una voz distorsionada, como si usara un modulador: ¿quieres verla morir? Aparecieron 2 opciones en pantalla, sí y no. Vacilé sin entender qué estaba pasando. Pero el hombre volvió a hablar, esta vez más impaciente. Mira, hiciste clic en el enlace. Sé que quieres ver qué sucede. Solo hazlo de una vez. Es solo un juego. Presiona el botón. Pensé un momento y sin analizarlo mucho apreté sí. Entonces el otro sujeto fue al fondo de la escena. Se puso un delantal de carnicero y regresó a cuadro. Todo era animado, claro, pero lo que ocurrió a continuación todavía me da escalofríos. El tipo comenzó a utilizar una sierra manual que sonaba increíblemente real, igual que los gritos de la mujer. A diferencia de la voz distorsionada del narrador, los gritos parecían sacados de una escena real de tortura. La animación era grotesca. El sujeto empezó a desmembrarla viva. Tiraba los miembros al suelo uno por uno y finalmente decapitó a la mujer. Mientras lo hacía, los sonidos eran extremadamente detallados. Los alaridos desgarradores, el crujir de los huesos al partirse, el sonido viscoso de la carne desgarrada y los gemidos agónicos que poco a poco se apagaban. Casi me reí de lo bien logrados que estaban los efectos de sonido, aunque la animación era pésima. Pero algo en esos gritos tan reales me provocó una sensación horrible
Se me erizó la piel. ¿Te gustó? Sabía que sentías curiosidad. ¿Quieres ver algo mejor?, preguntó la voz. Presioné sí otra vez. Ahora comenzaba una nueva animación. Eran los mismos dos hombres, pero vestidos con trajes de buzo. La tercera figura ya no era una mujer, sino un hombre con traje ejecutivo parado al borde de un estanque enorme. Tenía las manos atadas a la espalda. El buzo de la izquierda sostenía un cartel que decía: ¿Quieres verlo morir? Dudé un momento, pero presioné sí. El otro buzo tomó al hombre por los tobillos y comenzó a arrastrarlo hacia el agua. El tipo gritaba desesperado, rogando por su vida. Como en el video anterior, los efectos de sonido eran perturbadoramente realistas. Cuando lo arrojaron al agua, el chapoteo ahogó sus gritos por un momento. Durante unos 30 segundos no ocurrió nada. De repente el hombre volvió a la superficie, gritando otra vez. Detrás de él se veía algo que lo jalaba hacia abajo. Un minuto más tarde reapareció, pero ya no gritaba. Ahora en la animación le faltaban los brazos. En lugar de estar cortados, parecía que le habían sido arrancados violentamente. Tenía líneas rojas dibujadas como si hubiese pasado por una licuadora gigante. Y entonces apareció lo que se lo había llevado. Un enorme cocodrilo lo atrapó de costado y lo hundió sin volver a salir. Sentí un malestar profundo. Ya no era entretenido. Quería cerrar esa página y no volver jamás. Pero la pantalla cambió de nuevo. Ahora los dos hombres ya no eran dibujos, eran reales. Estaban en una especie de cuarto gris con máscaras blancas. A su lado yacía el cadáver desmembrado de una mujer. Uno de ellos sostenía un gancho de ropa del que colgaban restos de un traje de ejecutivo empapado en agua roja. La voz, aún distorsionada, dijo: «¿No fue divertido verlos? Querías más y lo hicimos por ti. Ellos lo vivieron, pero tú también puedes. Por favor, no cierres la página. Arruinarías toda la diversión». Estaba aterrorizado. Me quedé paralizado, cubierto en sudor frío. Entonces entendí con horror que las animaciones eran solo una fachada. Esos asesinatos habían sido reales. Los grabaron y los disfrazaron como caricaturas para ocultar lo que realmente sucedía. En ese momento aparecieron 3 opciones en pantalla. Sí, quiero experimentar. No, no quiero experimentar. Quiero conocerte. Obviamente elegí no, pero no pasó nada. ¿Qué te pasa? ¿No quieres divertirte? Tuviste una experiencia increíble. Nos viste hacer lo que hicimos y elegiste que no. Será mejor que cambies tu decisión. Comencé a hiperventilar. Sentía que el corazón se me salía del pecho. Tenía un vacío infinito en el estómago. No sentía los dedos. Estaba en pánico total. Volví a presionar no una y otra vez, desesperado, hasta que finalmente logré salir de la página. Juro que sentí que iba a darme un infarto. Con el poco valor que me quedaba, abrí el historial del navegador, pero la página ya no estaba. Había desaparecido por completo. Unos minutos después llegó mi hermano y me encontró frente a su computadora. Me miró desconcertado y me preguntó qué hacía. Le conté todo, aún temblando del susto. Me alejó de la máquina, escribió algo que no entendí y luego la apagó. Me regañó por usar su computadora sin permiso y luego me explicó que lo que había visto no era una página normal, sino parte de la web oscura. No entendí mucho más. Solo sé que él tenía un router especial que le permitía entrar a la Deep Web. Estudiaba informática y sabía de esas cosas. Me dijo que había bloqueado la página con un código y que ahora debía asegurarse de que no le hubieran hackeado la máquina. Le pregunté con desesperación si lo que había visto era real. Él me lo confirmó y me advirtió que eran personas extremadamente peligrosas. Le insistí en que llamáramos a la policía, pero me respondió tajantemente que ni se me ocurriera, que eso nos pondría en grave peligro. Eso me dejó aún más angustiado. Simplemente me sacó del cuarto y me dijo que él se encargaría. Nunca supe a quién contactó, qué hizo o cómo resolvió todo. Solo sé que al día siguiente, cuando le pregunté, me dijo que no me preocupara, que ya estaba todo solucionado.
Historia 2. Jamás olvidaré la primera vez que descubrimos la Deep Web y todas las locuras que podían encontrarse allí. Mis amigos y yo, cuando aún estábamos en la secundaria, éramos fanáticos de las leyendas urbanas en Internet. Pasábamos horas navegando por sitios como Reddit y 4chan, explorando cosas raras, tanto antiguas como nuevas. No es que estuviéramos buscando algo en específico. Lo que nos atraía era la sorpresa, lo inesperado de lo que podíamos toparnos. Creo que mi generación desarrolló una fuerte fascinación por ese tipo de contenido gracias a plataformas como Californication Cable. Yo crecí en los 2000, así que mis amigos y yo fuimos de los primeros en tener acceso a Internet de alta velocidad en casa y, lo más importante, sin supervisión. Cada quien exploraba lo que le interesaba, sin límites. Por primera vez en la historia, uno podía escuchar algo extraño y luego investigarlo en la web por su cuenta. Muchos de nosotros solo descargábamos música y videos en plataformas como Ares y Kazaa, repletas de virus, pero otros descubrieron que en LimeWire se podía conseguir prácticamente cualquier cosa, aunque fuera como una especie de ruleta rusa digital. A veces pensabas que estabas descargando una canción de My Chemical Romance y terminabas con un video de una decapitación. Era completamente demencial. Como puedes imaginarte, nos llamó mucho la atención el concepto de la Deep Web. Aunque este rincón oculto del Internet ya existía desde antes, fue a mediados de los 2000 cuando el término se volvió popular. Era un tema del que hablábamos constantemente. Había tantos rumores, tantas historias de terror circulando. Y como era de esperarse, cuando nosotros empezamos a escucharlas, nos llenamos de curiosidad. No había otra forma de describirlo. La Deep Web era como la última frontera digital, un espacio que todavía quedaba por descubrir. Tenía que entrar y ver con mis propios ojos, así que comenzamos a investigar cómo acceder. Ninguno quería usar su computadora personal, así que pensamos en comprar una laptop usada solo para eso. Habíamos leído muchas historias de hackers y de gente peligrosa acechando en esos sitios. La verdad es que hicimos una investigación bastante profunda antes de dar el primer paso. Obviamente, como estudiantes de secundaria, no teníamos suficiente dinero para comprar una computadora entre todos. Pero el deseo por adentrarnos era más fuerte. Un día me cansé de esperar y decidí hacerlo solo. Entrar a la Deep Web no es ilegal. Lo que hagas dentro sí puede serlo. Les dije a mis amigos que lo haría desde mi casa. Me tomó un par de días reunir la información necesaria. No voy a explicarte cómo lo hice para que no cometas los mismos errores. Solo diré que se necesita un navegador especial. Y si realmente quieres llegar hasta allí, tendrás que averiguar el resto por ti mismo. Hice los ajustes, descargué el software y comencé a probar. Acceder es más fácil de lo que dicen. Lo complicado es moverse dentro. No hay enlaces normales como en el Internet convencional. Necesitas direcciones específicas. Eso evita que cualquiera entre sin saber lo que hace. Me armé de paciencia y busqué algunos sitios que parecieran interesantes, pero sin ser demasiado riesgosos. Para eso recurrí a mi viejo aliado, 4chan. Los usuarios anónimos me dieron varios consejos, aunque la mayoría me advirtió que mejor me mantuviera alejado. Aún así, después de mucha insistencia, uno de ellos me pasó un enlace con una lista enorme de direcciones de la Dark Web. Había 1000. Sentí vértigo al verlas. No podía imaginar todo lo que podría esconderse allí. Empecé por donde cualquiera lo haría, un link a la vez. No te imaginas mi decepción cuando el primero me llevó a una página muerta. Pensé que me habían estafado. Los primeros 10 o 20 enlaces eran igual, páginas inexistentes. Pero no iba a rendirme. Había pasado un año entero hablando maravillas de este lugar. No podía dar marcha atrás. Así que, como cualquier joven testarudo, empecé a saltarme enlaces hasta que encontré uno que parecía prometedor. Y ¡boom! Esta vez sí cargó. Era un tipo de mercado en línea. Y como te imaginarás, los productos que ofrecían no eran exactamente artículos normales. Para que tengas una idea, vi una página de fetiches donde podías comprar orina. Sí, orina. Parecía que la especialidad era la orina limpia.
la que pasa pruebas de drogas. Había encontrado el santo grial de las rarezas. Me quedé navegando un rato más, asegurándome de no perder ningún detalle. Después de todo, tenía que preparar un informe completo para mis amigos. Me pasé la noche ahí, una investigación lenta pero meticulosa. Mis amigos enloquecieron cuando les conté todo lo que había descubierto. No podían creer que lo había hecho desde mi computadora personal. Me preguntaban si estaba loco, si el FBI me estaba vigilando. Yo, entre eufórico y nervioso, les dije que había dado en el blanco. Durante varias semanas vinieron a mi casa casi todos los días después de clase, aprovechando que mis padres trabajaban. Nos dedicábamos a probar diferentes enlaces aleatorios de esa lista, la cual estaba alojada en un viejo sitio de textos compartidos. Cualquiera podía editarla. A veces veíamos cómo alguien eliminaba un enlace o añadía uno nuevo al final. Incluso nosotros empezamos a crear nuestra propia lista de sitios activos y muertos. Vimos cosas tan extrañas que no sabría por dónde empezar. Lo primero fue una página sobre coleccionistas de orina, pero eso fue solo el umbral del infierno. Hoy en día ya ni siquiera necesitas entrar a la dark web para ver cosas así. Internet común se ha corrompido bastante, pero en ese entonces todo era nuevo, impactante. Avanzamos hacia enlaces más oscuros. Una semana después dimos con otro mercado, aunque este era más bien un foro. No se vendían productos, sino servicios. Se autodenominaban asesinos a sueldo, provenientes de distintos lugares. Cada uno describía sus habilidades, su experiencia y, por supuesto, su tarifa. Algunos pedían $20,000 por eliminar personas comunes. Los profesionales llegaban a pedir hasta 100,000 o más. Todo se manejaba en dólares o rublos, aunque no había manera de comprobar si eran reales. Parte de nosotros pensaba que era solo gente roleando, jugando a ser lo que no eran. Aún así creamos una cuenta. No dimos mucha información por razones obvias. Parecía que ese foro era solo un punto de contacto. Los detalles y el dinero se arreglaban después, probablemente en persona. Pasaron algunos días sin novedades, hasta que una tarde, en otra página, apareció algo extraño. Una pequeña burbuja azul en la esquina superior derecha de la pantalla. Parecía un pequeño ojo, del tamaño de la uña del meñique. Al principio no le di importancia. Pensé que era algo del navegador, quizá una actualización. Pero incluso cuando cerré todo, la burbuja seguía ahí, sobre el fondo del escritorio. Intenté de todo para borrarla. Reinicié, apagué, usé antivirus, limpié el sistema, pero nada funcionó. Al final me resigné. Era un adolescente tonto, y con el tiempo me olvidé del ojo azul. Seguimos navegando por la dark web como si nada. Pasaron un par de semanas y encontramos otro sitio interesante, un mercado negro de hackers y datos. Allí los hackers publicaban sus currículos, lo que sabían hacer, incluso ofrecían clases. Era una base de operaciones para robos de contraseñas y accesos remotos. Extrañamente, estar en ese sitio no nos asustó. Nos habíamos confiado demasiado. Habíamos perdido el miedo. Hasta que un día la burbuja azul desapareció. Nos reímos aliviados como si hubiera sido una anécdota graciosa. Seguimos navegando. Y entonces apareció un cuadro de texto gris en la pantalla. Como los idiotas que éramos, empezamos a gritar emocionados, como si hubiésemos pasado un nivel de videojuego. El mensaje decía: «Hola, soy uno de los administradores de esta página. Registramos a todos los que pasan por aquí lo mejor que podemos, y he estado monitoreando su actividad desde que llegaron. He visto que entran a diario, y he llegado a la conclusión de que no tienen interés real en los servicios ofrecidos. Sospecho que, aunque quisieran, ni siquiera podrían pagar. Son un grupo de chicos de secundaria jugando con cosas que no entienden». Siguió escribiendo: «No están en problemas. A nosotros no nos molestan, pero otros podrían molestarse. Muchos hackers reales rondan este sitio, y como estás en tu computadora personal, usando la red de tu familia, sin protección, tu conexión es como un letrero luminoso con todos tus datos.
Entonces me preguntó si había notado una burbuja azul en la pantalla. Le respondí que sí, que llevaba allí 1 o 2 semanas. Me explicó que había recogido un polizón en algún sitio oscuro y esa persona estaba rastreando todos mis movimientos. No podía verme a través de la cámara, pero sí ver lo que hacía en la red de casa. Probablemente querían chantajearme. Dijo que al investigar mi conexión se tomó la libertad de eliminar al polizón y finalizó con: desconéctate ahora si sabes lo que te conviene. Nos miramos aún incrédulos. Uno de mis amigos escribió: ¿cómo sabemos que esto es real? Cualquiera podría inventarlo. El administrador respondió con mi nombre completo y luego los nombres de varios compañeros, el nombre de mis padres y nuestra dirección. Y escribió: en la dark web solo hay 2 formas de entender que esto no es un juego, la fácil como ahora o la difícil. Y créanme, no quieren conocer la difícil. Yo ya los advertí. Ustedes deciden. Y se desconectó. Hubo un silencio abrumador en la habitación. Creo que todos sentimos ese escalofrío que te advierte que estás en peligro real. Nos miramos con los ojos muy abiertos y el miedo reflejado en la cara. Desconecté todo de inmediato. Eliminé el router. Y desde ese día nunca más volví a meterme en la Deep Web. Historia 3. Voy a comenzar esta historia admitiendo algo. Soy adicta. Mi gran debilidad siempre ha sido la marihuana. Sin embargo, cuando quiero algo más fuerte, suelo conseguirlo a través de un amigo que me surte. Pero esto sucedió en una ocasión en la que no tenía dealer y un compañero de la universidad me recomendó que comprara a través de la Deep Web. En ese momento no tenía ni idea de qué estaba hablando, pero me explicó de manera general cómo funcionaba y luego descargó un navegador en mi computadora llamado Tor. Antes de irse me dejó anotadas 3 direcciones de páginas en las que, según él, podía comprar desde mi hierba habitual hasta cualquier otra sustancia. Y cuando digo cualquier sustancia, es literalmente cualquier cosa. En esos sitios se consigue de todo, desde cocaína de alta pureza hasta drogas elaboradas con plantas exóticas provenientes de algún país remoto. Todo con precios variables, claro está. Pero lo que más me sorprendió fue lo sencillo que resultaba comprar. Solo hacía falta dar unos pocos clics, hacer una transferencia en Bitcoin y listo. El pedido llegaba directamente a tu buzón. Sin embargo, además de adicta, soy una persona bastante curiosa. Y la dark web me parecía como haber descubierto un universo paralelo. Al principio solo entraba para comprar en los sitios que mis amigos me pasaban. Pero una noche estaba sobria en casa, algo raro en mí, y aburrida, decidí abrir Tor y ver qué cosas turbias podía encontrar. Mis amigos me habían contado sobre varios peligros que podían surgir al explorar más allá, así que nunca me había animado a cruzar esa línea. Pero esa noche la curiosidad fue más fuerte que el miedo, así que me lancé. Si alguna vez entraste en la dark web, sabrás que no puedes simplemente buscar red rooms o sicarios a sueldo y obtener resultados. Primero tienes que encontrar los enlaces exactos que te lleven a esos sitios. Así que me puse a buscar en Google enlaces a páginas del submundo digital. Sé que suena raro buscar activamente lo peor de Internet, pero desde que accedí a esa parte oscura de la web, una extraña curiosidad morbosa se apoderó de mí. Como te dije, esa noche la curiosidad me venció. Pasé un buen rato buscando enlaces, pero todo lo que encontraba era muy básico o no funcionaba. Estuve a punto de rendirme, pero en un último intento hice clic en un subreddit de Reddit sobre la Deep Web. No esperaba encontrar nada interesante, pero después de revisar las publicaciones más populares durante media hora, entré a la sección de nuevos y ahí lo vi. Un simple post de texto titulado Asesinatos y la vida del asesino, servicios arruinados. El cuerpo del mensaje era solo una mezcla de letras y números al azar, al menos eso parecía. Tardé un momento en procesarlo, pero me di cuenta de que era un enlace, probablemente a un sitio de sicarios, así que lo copié y lo pegué en el navegador de la dark web. ¿Y qué crees? Funcionó.
Antes de seguir navegando, intenté regresar al perfil para ver si habían publicado algo más, pero misteriosamente el perfil había desaparecido. De todos modos, volví al enlace. En la parte superior de la página decía: asesinos, asesinatos y destrucción de vidas, servicios garantizados. Al lado había una imagen de una calavera dentro de un túnel. Me reí al ver eso. Pensé que debía ser falso. Pero a medida que hacía scroll, la cosa se volvía más inquietante. Había un párrafo en texto verde sobre fondo negro y una pequeña casilla a la derecha que decía: realizar pedido. El texto era la parte principal, abarcaba casi toda la página y enumeraba todas las formas en que podían eliminar a alguien. Volví a reír. Esto tenía que ser una broma. Estuve tentada a hacer un pedido solo para ver qué pasaba, pero decidí que no valía la pena arriesgarme. Estaba por cerrar la computadora e irme a dormir cuando escuché que tocaban la puerta. Vivo sola, así que era raro tener visitas a esa hora. Al abrir me encontré con mi amigo Mark, quien también es mi proveedor de confianza. Lo dejé pasar sin dudar y me puso una bolsa enorme de marihuana en la cara. Fumé un poco y regresé a la computadora, pero a partir de ahí todo es un borrón. No recuerdo absolutamente nada más. Me desperté al día siguiente, alrededor de las 9 de la mañana, tirada en el sofá. Eso significaba que había dormido al menos unas 6 horas, aunque sentía que solo habían pasado 2. Preparé café y me senté a jugar videojuegos, lista para disfrutar un domingo de pura flojera. Pero te imaginarás mi sorpresa cuando abrí la laptop y vi que la noche anterior había ordenado mi propia muerte. Aunque sonaba absurdo, sentí un vacío en el estómago. Incluso estando drogada, suelo tomar decisiones sensatas, así que no tenía idea de qué había en esa hierba que Mark me trajo. Me reí un poco del asunto. Supongo que alguien más cuerdo habría actuado diferente, pero yo seguía media ida por lo de la noche anterior, así que continué con mi día. No negaré que me sentía algo paranoica, pero asumí que todo era una broma. Incluso me reí del correo que recibí desde la misma página. El asesino ya está en camino. Pero esa noche un sedán oscuro se estacionó frente a mi casa. No lo vi llegar. Mientras cocinaba lo noté por la ventana de la cocina. Vivo en pleno centro, pero mi calle tiene muchos árboles y arbustos entre las casas. Dudo que alguien más lo haya visto. Entré en pánico. ¿Y si todo era real? Al final solo soy una chica, sola, sin armas. Mi única defensa era un cuchillo de cocina algo más grande de lo normal, y sinceramente dudaba que me sirviera de mucho. Me puse una sudadera con capucha, escondí el cuchillo en el bolsillo delantero y salí. Crucé la calle decidida. Aún me sorprende el valor que tuve, aunque probablemente todavía estaba medio volando por lo que había fumado. Toqué la ventana del conductor y nada. Fue bastante anticlimático. Estaba lista para hablar con quien fuera que estuviera dentro y explicarle que había cometido una estupidez o pelear por mi vida si no tenía más opción. Pero nada ocurrió. Me acerqué más intentando ver a través del reflejo y solo distinguí 2 asientos vacíos. No había nadie. Me había asustado por gusto. Esperé un rato junto al auto a ver si aparecía alguien, pero después de media hora me dio hambre y regresé adentro para sacar la cena del horno. Juro que solo fue 1 minuto lo que tardé. Cuando volví a mirar por la ventana, el coche ya no estaba. Ni siquiera lo escuché arrancar. ¿Qué diablos?, murmuré. Cerré todas las cortinas, aseguré las puertas e intenté calmarme, pero algo no me cuadraba. Sentía que ese coche no había estado ahí por casualidad. Justo cuando comenzaba a tranquilizarme, la luz se fue. Entré en pánico de nuevo. Me quedé congelada en medio del cuarto con el plato en la mano. Esperaba sinceramente una bala, que el coche desapareciera sin ruido y que ahora la luz fallara. No podía ser coincidencia. No entendía nada, pero el miedo me tenía paralizada. Pasaron unos 30 o 40 segundos y de repente volvió la electricidad. Todos los electrodomésticos comenzaron a pitar
y justo en ese momento escuché varios golpes en la puerta. Me puse tensa. Pregunté quién era con la voz temblorosa. Nadie respondió. Pregunté otra vez. Silencio. Esperé unos 10 o 15 minutos más. Como no volvieron a tocar, reuní el poco valor que me quedaba y fui hacia la puerta. No podía evitar imaginarme abriéndola y encontrándome el cañón de un arma apuntándome a la frente. La abrí lentamente y para mi sorpresa no había nadie. Estaba por cerrarla cuando vi un sobre negro en el suelo. No tenía remitente. Lo recogí y lo llevé adentro. Dudé un poco, pero lo abrí. Mi mandíbula cayó al suelo. Dentro había varias fotografías mías tomadas desde mi computadora. Aparecía con los ojos rojos, perdida, seguramente en el momento en que hice el pedido por error. En una esquina de las imágenes estaba la fecha y la hora, 3 de la mañana de ese mismo día. Detrás de la última foto había una nota escrita a mano. No juegues con lo que no conoces, niña. Hoy tuviste suerte, pero si vuelvo a verte en mi sitio, estás muerta. Mantente lejos de la dark web. En ese instante todo mi cuerpo empezó a temblar. Sentí un nudo en el estómago. Corrí al baño a vomitar. Apenas salí, fui directo a la computadora y eliminé el navegador. Ese mismo día mandé a formatear el equipo. Esa fue la última vez que me metí en la dark web. Historia 4. Esto ocurrió cuando tenía 14 años. Debo decir que he sido víctima de acoso escolar prácticamente toda mi vida estudiantil. Siempre fui el típico chico pequeño, delgado, con gafas, blanco perfecto para las burlas por mi apariencia. Y por si fuera poco, soy gay. En resumen, siempre fui un imán para los abusadores. Sin embargo, llegó el día en que simplemente me harté de ser el blanco constante de un grupo de inadaptados que me veían como el más débil. Impulsado por la rabia, decidí hacer algo al respecto. Pero lo que hice, lejos de mejorar mi vida, la destruyó por completo. Y no solo la mía. Todo comenzó al salir del colegio, justo después de nuestra última clase del día, educación física. De repente me fui de bruces al suelo y mi cara terminó cubierta de tierra. Alcé la vista justo a tiempo para ver un balón de fútbol volando directo hacia mí. ¡Pum! Me dio de lleno en la cara y caí hacia atrás viendo estrellitas. ¡Ay!, grité. ¡Ayuda! Pero nadie me ayudó. Todos estaban demasiado ocupados, riéndose de mí. Me levanté por mi cuenta, limpiándome la cara con la camiseta, mientras observaba al imbécil que me había lanzado el balón. Juan, el típico abusador del colegio. Él y sus amigos se reían mientras se acercaba a mí y me empujaba de nuevo al suelo. ¿Por qué no te largas? Vuelve a esconderte bajo una piedra y muérete, bicho raro. Apuesto a que nadie te quiere. Siguieron riéndose mientras se alejaban, dejándome solo y humillado, con el rostro lleno de barro. Había tenido suficiente. Estaba cansado de que se burlaran de mí, de que jugaran con mis emociones como si no valiera nada. Mientras me alejaba, escuchaba sus carcajadas retumbar en mi espalda, y con cada paso sentía como la impotencia me consumía más y más. Llegué a casa, me encerré en mi cuarto y me dejé caer en la cama. Lloré de pura rabia. Las lágrimas corrían por mis mejillas hasta que finalmente me quedé dormido, agotado emocionalmente. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de humillaciones, sin salida aparente. Al despertar no me sentía mejor. Este no era un episodio aislado. Era algo que arrastraba desde siempre. No recuerdo un solo año escolar en el que no me sintiera acosado, juzgado, señalado. Ser el objetivo de la agresión y las burlas de quienes eran más grandes, más fuertes y que se creían mejores. Era algo con lo que había aprendido a convivir. Pero no era algo a lo que uno se acostumbre. Jamás te acostumbras a eso. Es agotador. Es asfixiante. No puedo describir exactamente cómo se siente, porque solo quien lo ha vivido puede entender cómo el acoso escolar destruye tu mente, tu dignidad y tu autoestima. Y yo ya estaba en ese punto, el punto de quiebre. Aquella tarde,
Abrí la laptop buscando distraerme en redes sociales, tratando de huir mentalmente de mi realidad. Pero cada publicación, cada fotografía que veía, parecía burlarse de mí. Todos felices, luciendo increíbles, mostrando sus vidas perfectas, mientras yo solo me sentía solo, invisible y completamente vulnerable. Entonces la rabia comenzó a hervir dentro de mí, una sensación oscura y peligrosa, algo que nunca había sentido antes. Empezó a apoderarse de mí. Cerré las redes sociales y abrí Google. No sabía exactamente qué buscaba. Solo tenía algo claro. Quería dejar de sentirme así. Fue entonces cuando, entre búsqueda y búsqueda, encontré foros y blogs llenos de historias de venganza, relatos de personas que habían sufrido como yo y que finalmente habían decidido tomar el control. Una frase resonaba en mi mente una y otra vez, ojo por ojo, y con cada palabra mi deseo de hacer pagar a mis agresores crecía más, hasta que lo vi. Un artículo que explicaba cómo acceder a la Deep Web, ese rincón oscuro y misterioso del Internet, donde se decía que podías encontrar cualquier cosa. Mi desesperación y mi curiosidad se combinaron, y una idea comenzó a tomar forma. ¿Podría hallar allí la solución a mis problemas? ¿Podría la Deep Web darme la venganza que tanto ansiaba? Tenía que descubrirlo. Así que hice clic. La página me llevó a una lista de enlaces extraños. Uno en particular captó mi atención. Sicarios a sueldo. Me sorprendí un poco, pero seguí leyendo. Decía que podían eliminar a cualquier persona que te causara problemas, por un precio. Obviamente los primeros rostros que vinieron a mi mente fueron los de mis abusadores. Solo de imaginar que desaparecieran sentí una sensación de alivio. Uno de los paquetes incluso se llamaba Eliminación Gratuita de Problemas. ¿Qué significaba eso? ¿Que el servicio era sin coste? Encogí los hombros y presioné el botón de ordenar. Seguí las instrucciones. Ingresé los nombres y direcciones de todos los que me hacían la vida imposible. Incluí a todos los que pude recordar, incluso al profesor Fernández, quien me había castigado sin derecho a réplica por mis bajas calificaciones, sin entender que no podía concentrarme por todo lo que estaba viviendo. Al final del formulario había un campo para introducir el pago. $25,000 en total. Me quedé boquiabierto. Obviamente no tenía esa cantidad, y menos en bitcoins. No hice nada por un rato. Pensé, bueno, al menos lo intenté. Moví el cursor hasta la X para cerrar la página. Pero en lugar de cerrarse, apareció una pequeña ventana que preguntaba, ¿tienes el monto para cancelar? Sí, no. Me pareció rarísimo. Nunca había visto una página que preguntara eso. Supuse que si alguien pedía un servicio así, era porque podía pagarlo. A menos que seas un adolescente desesperado y confundido de 14 años como yo. Presioné no, queriendo salir de una vez por todas. Pero entonces se abrió una nueva pestaña pidiéndome mi nombre y dirección. Debajo decía, pago pendiente por servicio ejecutado. Dudé unos segundos. ¿Pero qué tenía que perder? Ingresé mis datos y presioné enviar. En ese instante apareció un texto en la parte superior que decía, lista de ejecuciones, seguido de todos los nombres que había ingresado. Lo extraño fue ver mi propio nombre al final, en la sección titulada Pago por el trabajo. Pero justo en ese momento, mi madre me llamó para cenar. No tuve tiempo de pensar más y lo olvidé. Pasaron días, semanas. Ya casi había borrado el episodio de mi mente, hasta que un día noté algo raro. Juan, quien siempre me esperaba en la entrada de la escuela para fastidiarme, no estaba allí. De hecho, no vi a ninguno de sus amigos en todo el día. Era como si se los hubiese tragado la tierra. Pensé que quizá estaban enfermos, pero no estaban en los pasillos ni en clase. Fue entonces que recordé aquella página y un escalofrío recorrió mi cuerpo. No podía ser real, ¿verdad? Además, ni siquiera pagué. Intenté olvidarlo, pero esa sensación de que algo no iba bien no me abandonaba. Al entrar al aula,
supe que algo grave había ocurrido. La profesora estaba de pie, con el cabello despeinado y el maquillaje corrido. Había estado llorando. Entonces dijo: Juan, Samuel y Dixon han fallecido. Sentí que me desvanecía. Estaban muertos. ¿Cómo era posible? Podía ser por la página. Me quedé congelado, mirando el rostro de la profesora Fernández. Ella aún estaba viva. Eso significaba que no podía haber sido la página, ¿verdad? Suspiré aliviado y abrí mi libro. Por una vez el mundo parecía haberme hecho un favor. Pero justo cuando empecé a leer, escuché un sonido extraño, un gorgoteo. Vi a la profesora Fernández paralizarse. Su rostro se puso azul. Sus manos sostenían una taza de café que comenzó a volcarse lentamente sobre el escritorio hasta caer al suelo. La taza estalló al romperse. Sus ojos seguían abiertos, mirando la nada, y de repente cayó al suelo, muerta. Los gritos estallaron en el aula. Todos salieron corriendo. Yo también. Corrí con la mente en blanco. No podía ser la página. No podía. Mientras huía hacia casa noté que un coche me seguía. Aceleré, pero el auto también. Corrí lo más rápido que pude, hasta que el vehículo se detuvo frente a mí. De él bajó un hombre, horrible, vestido completamente de negro, cabeza rapada, cara llena de cicatrices. Intenté gritar, pero no me salió la voz. Estaba paralizado del miedo. «¿Crees que puedes burlarte de mí?», dijo. «Hiciste un pedido de eliminación. Yo lo cumplí. Ahora es hora de pagar». «Pero yo no quería eso», grité. «No importa lo que quisieras, niño. El contrato está hecho y siempre cobro mis servicios. Por favor, no puedo. Hiciste un trato con el diablo y ahora debes pagar. Tú querías que murieran y están muertos». Finalmente logré moverme. Corrí, pero él era más grande, más rápido. Sus pasos retumbaban cerca de mí. Su respiración era jadeante y salvaje. Se acercaba cada vez más. Estuve desaparecido durante 2 semanas. Me encontraron gracias a una llamada anónima que indicó dónde estaba. No sé quién llamó, pero agradezco estar vivo. O más o menos. Resulta que ahora me falta un riñón, mi mano izquierda y otras cosas que prefiero no recordar. Lo más probable es que ya las hayan vendido en el mercado negro de la Deep Web. Historia 5. El año era 1998, el año en que Francia ganó su primera Copa del Mundo, el año en que nació el euro. Y también el año en que, con apenas 15 años, viví la experiencia más inquietante de toda mi vida. Estaba en la computadora de mis padres, navegando por el internet extremadamente lento de aquella época. Estaba investigando sobre la dictadura de Franco para un trabajo del colegio, cuando mi amigo Jake me envió un mensaje por IRC. «Oye, un tipo del cole me habló de algo súper genial que puedes hacer en la compu», me escribió. «¿Qué es?», le pregunté curioso. «Primero abre inicio, después ve a ejecutar, luego escribe esta URL y avísame cuando termines». Me mandó la dirección y yo seguí los pasos tal como me indicó. Entonces se abrió una especie de ventana de comandos. Tenía 2 casillas para escribir texto y una línea de comandos normal. Le avisé que ya estaba hecho. Entonces me dijo: «En una casilla escribe tu nombre, en la otra una contraseña, y en la última escribe la palabra Wario». Seguí sus indicaciones al pie de la letra. Después se abrió otra ventana que me pidió que eligiera un apodo. Escribí no name, como sin nombre en inglés. Me pareció interesante. La ventana se cerró y tras unos segundos se abrió un archivo que decía: «Bienvenido al chat de Oregon Artile. Usuario no name se ha unido». Pasé los siguientes meses charlando allí con mis amigos. No tenía idea de quién había creado esa sala de chat ni cómo funcionaba. Aparentemente ese chat solo funcionaba dentro del área de Oregón,
así que en teoría cualquiera de allí podía entrar. Pero en la práctica solo estábamos Jake, yo y un par de personas más. Había un chico del instituto que vivía al otro lado de la ciudad y, una vez, apareció alguien que decía trabajar en soporte técnico de una aseguradora, pero se fue de inmediato después de responder solamente con «¿A qué escuela vas?». No sé por qué usábamos ese chat en vez de uno común. Quizás nos gustaba el aire de secreto, de algo clandestino. Pero una mañana de otoño, tuve una gran sorpresa. Me habían convertido en administrador. No tenía idea de quién lo había hecho, pero me pasé frente a mis amigos con orgullo durante varios días. Podía modificar lo que otros escribían para hacerlos quedar como tontos, aunque la verdad es que casi no usaba ese poder, principalmente porque no sabía cómo hacerlo. Hasta que un día me conecté y noté que los mensajes anónimos para administradores no estaban vacíos, como siempre. Ojalá nunca los hubiera leído. Era una historia larguísima, dividida en muchos mensajes cortos, enviada por una usuaria llamada Sara6754. Contaba cómo sus padres la maltrataban, no le permitían salir de casa y que solía escaparse a escondidas por las noches para conectarse a internet. Esa noche Sara6754 nos dijo que había visto el chat abierto en la computadora de su padre y que intentaría contárselo a quien pudiera. Le pregunté quién era y le dije que, si lo que decía era verdad, ya habría llamado a la policía. Pero de pronto, el chat dejó de funcionar. Intenté abrirlo de nuevo, pero me salía error cada vez. Busqué el comando en ejecutar, pero nada. Estaba furioso. Nuestro escondite secreto con Jake se había esfumado. 2 días después, mientras veía las noticias en televisión, informaron algo que me dejó helado. Adolescente de 16 años muere a manos de su padre tras intentar escapar por la ventana de su habitación. La madre está bajo custodia policial, pero el padre sigue prófugo. Pero lo más escalofriante no fue eso. La policía encontró en la computadora familiar varios documentos, descripciones escritas por el padre, donde mencionaba a unos chicos llamados Jake, No Name y otros 2 más. En esos archivos detallaba cómo los imaginaba y las cosas horribles que haría con ellos si los encontraba. Cosas demasiado espantosas como para repetirlas aquí. Ese hombre nunca fue capturado. Hasta donde sé, sigue suelto, escondido entre nosotros. Estoy casi seguro de que nunca lo atraparán. Pero lo que más agradezco es que no nos encontró a nosotros. Historia 6. Esto ocurrió hace muchos años, cuando Silk Road 1 estaba en su apogeo. En ese entonces, yo andaba buscando una sustancia específica que, por alguna razón, ya no se conseguía a buen precio en mi zona. Me frustraba porque antes era fácil de conseguir, pero todo parecía haberse secado y la gente empezaba a buscar alternativas. Algunos conocidos del bajo mundo me hablaron de Tor y de la Red Onion y de cómo entrar a un sitio llamado Silk Road. Para quienes no lo sepan, Tor es como el Google Chrome de la Dark Web. Es el programa que necesitas para acceder a esas direcciones extrañas que solo existen en ese universo oculto. Silk Road era un mercado negro donde se podía comprar y vender prácticamente cualquier cosa usando Bitcoin, y todo funcionaba a través de un sistema de reputación para garantizar que recibieras lo que habías pagado. Visto en retrospectiva, toda la experiencia parece surrealista, pero en ese momento fue una de las cosas más fascinantes de Internet en los primeros años del milenio. Tor se llamaba The Onion Router porque cambiaba tu IP constantemente. Un clic te ubicaba en Ohio, el siguiente en Guatemala y luego en Oslo. Supuestamente eras imposible de rastrear, a menos claro que el sistema tuviera formas ocultas de seguirte. Pero esa es otra historia. La cuestión es que instalé Tor, accedí a la Dark Web y llegué a Silk Road. Parecía todo bastante sencillo, así que publiqué un mensaje como si estuviera en Craigslist o en cualquier foro. Hola, busco hongos, por favor contacten. Era básico y hasta algo ridículo, pero no tenía muchas opciones. Le di a publicar y esperé. A la mañana siguiente revisé, y no había ni rastro del mensaje.
Me dije, ¿en qué demonios estaba pensando? Pero unos días después alguien respondió. Dijo que tenía lo que yo buscaba y que le enviara un mensaje privado. Acepté y comenzamos a hablar sobre los detalles. De pronto me vi a mí mismo aceptando enviarle casi $1000 a un desconocido. Era muchísimo más de lo que había planeado gastar, pero no sé por qué. El tipo me caía bien. Supongo que los traficantes carismáticos tienen ese efecto. Ahí supe que parecía legítimo. Solo tenía $400 guardados para la compra. El resto, los otros 600, tendría que salir del dinero de mi alquiler y cuentas del mes. Tuve que convertirlo todo a Bitcoin y enviarlo a una dirección de billetera completamente aleatoria. En ese momento todo me parecía futurista, emocionante. Después de recibir el pago, el tipo accedió a enviarme una onza de hongos por semana durante 5 semanas consecutivas. Decía que ese retraso era por seguridad y que me permitiría vender de a poco. Me parecía lógico, pero el envío nunca llegó. Pasaron 2 semanas, nada. Y entonces su cuenta desapareció de mis contactos. Esa simpatía que sentí por él no era más que el encanto de un estafador. Y yo no fui capaz de notarlo a través de la pantalla. Me sentí como un completo idiota, y lo peor era que no había nada que pudiera hacer. El verdadero problema era que pensaba revender ese primer cargamento para cubrir el alquiler. Ahora, no iba a poder pagarlo en 2 semanas. Llegó el 1 del mes y yo estaba hasta el cuello de deudas. Así que hice lo único que se me ocurrió. Dejé una mala reseña del tipo en Silk Road. Escribí que me había estafado, que probablemente lo había hecho con muchos más, y que nadie le diera dinero, que era un ladrón. Poco después, mientras salía a la calle, alguien me emboscó. Corrí lo más rápido que pude, pero no sirvió de nada. Me tacleó por la espalda y caí al suelo. Lo último que recuerdo fue su sonrisa amarillenta, su rostro lleno de cicatrices, y cómo cubrió mi boca con un trapo con un olor extraño. Intenté gritar, pero no pude hacer nada. Ya me tenía. Cuando desperté vi su cara y sus ojos fijos en mí, con una sonrisa espeluznante. Estaba en un sótano, atado a una mesa, rodeado de instrumentos médicos. Quise gritar, pero no podía. Solo pude mirar cómo se acercaba con una aguja enorme en la mano, y luego cómo se la entregaba a otro hombre con una bata de hospital. Después perdí el conocimiento. La siguiente vez que desperté estaba en el mismo lugar donde me habían secuestrado. Gemía confundido, mientras un grupo de policías corría hacia mí. ¿Qué demonios?, pensé. Estaba bien, o eso parecía. Durante un segundo pensé que había sido una pesadilla, pero luego los hechos confirmaron que todo había sido real, y mucho peor de lo que imaginaba. Después de eso intenté olvidarlo todo. Me enfoqué en conseguir dinero para pagar las cuentas. Fue agotador, pero logré varios trabajos extra y vendí algunas cosas. Incluso empecé a ahorrar para el siguiente mes. Un día volví a casa cansado y con ganas de relajarme frente al computador. Recordé todo aquello que había vivido en la Dark Web y decidí volver a mirar mi publicación en Silk Road. Y ahí estaba, un nuevo mensaje. Hola, soy un vendedor confiable de Silk Road. Vi tu publicación sobre ese estafador. También intentó timarme, así que decidí vengarme. Usé una de mis cuentas alternas para venderle varias onzas de MDK. Ya pagó, pero lo que le envié fue medio kilo de azúcar y una nota con una carita triste, junto a su nombre completo. ¿Hay algo más que quieras que este usuario sufra? No tenía ni idea de quién era esa persona, pero me hizo pensar en las posibilidades. Era como si existiera una especie de código de honor entre ladrones. Y, para ser sincero, me fascinaba que el sistema de Silk Road se autorregulase. Por desgracia, no se me ocurrió ninguna forma creativa de hacer que el estafador sufriera más, así que no le sugerí nada. Él me dijo que no había problema, que ya con eso tendría suficientes problemas las próximas semanas. Luego me pidió mi dirección de Bitcoin y el monto que me habían estafado. Pensé mucho en mi respuesta. Una parte de mí quería mentir,
ver si podía sacar algo bueno de toda esta experiencia tan jodida. Pero otra parte sabía que esa persona podía descubrir la verdad. Vamos, estamos hablando de la Dark Web. Allí esa gente puede averiguar cualquier cosa. Y si mentía, podía salir muy mal parado. Al final le dije la verdad. Aunque sonara absurdo, me respondió con un ok y dijo que volvería pronto. No lo podía creer. Mi mala reseña me iba a reembolsar el dinero. Después de todo lo que había pasado, no sabía si creer en nada. Pero a la mañana siguiente todo el dinero estaba de vuelta en mi billetera. No puedo explicar lo que sentí. Fue como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo y en ese momento hubiera regresado. Volví a creer en la humanidad y de alguna manera gané un profundo respeto por la comunidad de la Dark Web.